Lo cierto es que ayer tuvimos 272 muertes por COVID. Es la cifra más alta en 2 meses. Además de casi 14.000 contagios a nivel nacional. O sea, claramente vemos cómo sigue aumentando y, bueno, de hecho la ministra dijo, ya estamos en la segunda ola. Saludo a Enio García, que es sanitarista, epidemiólogo, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Hace un tiempo que no hablamos con él. Enio, soy Fernando Genacir, buenas tardes. ¿Cómo va, Fernando? Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos como siempre, ¿eh? Enio, la consulta, las consultas son varias. Arranco por algo que leí que dijo usted hace algunos días, calificando la actual situación después de Semana Santa como gravísima y diciendo que empieza un nuevo capítulo. ¿Lo de gravísima es respecto a lo que veníamos viendo en el verano o a lo que tuvimos como pico en octubre, noviembre del año pasado? No, gravísima es porque es el peor momento que estamos enfrentando durante toda la pandemia. El primer caso tuvimos acá en Argentina en marzo del año pasado, y en ese poco más de un año y medio ya que estamos enfrentando la pandemia, nunca tuvimos una cantidad de casos tan elevada. Es verdad que el perfil epidemiológico cambió, también porque cambió la circulación de las personas, está habilitado casi todas las actividades, prácticamente todas las actividades, entonces también empieza a contagiarse la población más joven, que en el periodo anterior no se contagió tanto. También es distinto cómo venimos preparados como sistema de salud para enfrentar ese nuevo contexto. Imagínense que en la provincia de Buenos Aires prácticamente triplicamos la cantidad de camas de terapia, de respiradores, los laboratorios, salimos de 6 laboratorios que hacían diagnóstico para COVID, hoy tenemos más de 80, así que obviamente en términos estructurales también es distinto, pero bueno, el miércoles pasado tuvimos 8.000 casos y en el peor momento del año pasado no pasamos mucho más de los 6.500 casos. Imagínense esos 8.000 casos con la estructura que teníamos antes, ya hubiéramos colapsado, pero ¿qué pasa? No hay un límite en eso, o sea, puede seguir creciendo y por ahí sí tenemos un sistema que por un par de días puede bancar la cantidad de casos que estamos teniendo esas semanas, que vienen en promedio de 6.000, entre 6.000 y 7.000 casos por día, podemos bancar por unos días, pero por unos días, y además eso puede seguir subiendo, puede seguir pasando solo en la provincia la barrera de los 10.000 casos, de hecho la tendencia sería esa, no tenemos que esperar para ver si va a ser así, porque es muy probable que así sea. En los lugares del mundo que no se tomaran definiciones para contener la circulación del virus, la cosa fue a niveles inimaginables, y eso después tuvo un impacto en el sistema de salud, en la mortalidad muy grande, o sea, porque cuando vos colapsás el sistema, no solo no ingresa gente por coronavirus, pero no ingresa el que tuvo un accidente, el que tuvo un problema cardiovascular, un abdomen agudo, lo que sea, ¿no? Entonces eso también aumenta la mortalidad de una manera muy fuerte. En la provincia hicimos un estudio de exceso de mortalidad y hubo un exceso de mortalidad el año pasado. ¿Qué quiere decir eso? Hubo más muertes de lo que se esperaría en función de los últimos años, pero esas muertes estaban concentradas en coronavirus. No hubo muertes, no hubo un exceso de mortalidad, al revés, se bajó la mortalidad por otras causas, ¿no? Debido a que el sistema siguió dando respuesta. Si el sistema deja de responder, ahí se arma una hecatombe y es el peor escenario, porque la cuestión económica no se puede contener tampoco, se frena la actividad económica, aumenta la mortalidad, estresa cada vez más de personal de la salud, que cada vez comete más errores. Entonces es una situación que vimos en Europa, fundamentalmente durante la primera ola, porque en la segunda aprendieron y fueron tomando medidas para evitar, y lo vimos en la segunda ola acá en Sudamérica, fundamentalmente en Brasil y Paraguay. Otros países como Chile y Uruguay frenaron antes, están ahí con el sistema tensionado, pero siguen dando respuesta. Me parece que Argentina tiene que ir más de ese modelo que al modelo brasileño para hacer alguna comparación. Bueno, entiendo ahora la afirmación, de todas maneras la subrayo, la resalto porque es fuerte decir que es la situación más grave desde que empezó la pandemia allá en marzo del año pasado. Estamos en el momento más grave.
Lo otro es respecto a las restricciones. Ya se sabe, hasta el propio ministro Guzmán dijo que no hay espacio para parar la economía como ocurrió el año pasado. O sea que las restricciones, desde tu punto de vista como jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, las restricciones van por el lado de lo social, lo familiar, la noche, ¿eso sería lo clave para esta etapa? Sí, el control del transporte público y obviamente cuando uno controla la noche y controla el afuero y la asistencia, ¿no? Básicamente sí, en los lugares recreativos, también tiene un impacto económico y estamos pidiendo al gobierno nacional que ayude a esos lugares, ¿no? A mantener el pago de sus trabajadores, ¿no? De que porque lo que estamos planteando también es un corte de actividades, ¿no? Fundamentalmente recreativas, vinculadas a la nocturnidad, también por 4 o 5 semanas como mucho, porque es el tiempo por ahí que también necesitamos, ¿no? En ese contexto de falta global de vacunas, ¿no? La verdad que las últimas semanas han salido buenos informes mostrando un poco eso, que no es una cuestión de Argentina. Argentina, cuando vos lo comparás en el mundo, no está dentro de los países que reciben menos vacunas. Aún así tenemos menos cantidad de vacunas de lo que nos gustaría. ¿Por qué? Porque la demanda de vacunas a nivel global es muy, muy superior a la capacidad de producción que tiene la industria farmacéutica. Entonces hay una crisis de vacuna, muy pocos países tienen resuelto ese tema. De hecho hay una concentración de vacunas muy grande. Otro día mandamos también algunas gráficas a los medios de algunos estudios que hicimos que cerca del 10% de países concentran casi el 80% de las vacunas. Entonces es una situación delicada, pero si nosotros no tomamos esas 4 semanas más o menos, ¿no? Para hacer una baja fuerte en la movilidad de la gente y avanzar fuerte con las vacunas que tenemos, podemos salir de ese periodo de cierre en una situación mejor, porque vamos a estar por lo menos con la mayor parte de población de riesgo protegida y eso va a evitar un impacto más fuerte en el sistema de salud también. La última, porque mencionaste recién, además de las restricciones de reuniones sociales, familiares, la noche, mencionaste el transporte público de pasajeros. Hay un infectólogo de la Universidad de Rosario sí, que habla de la importancia de mantener los espacios bien ventilados. Sí. Dice, cerrar las ventanillas es lo peor que se puede hacer en una pandemia. Totalmente. Y agrega, o pide, sacar ventanillas de los colectivos para tener ventilación obligada. O sea que la ventilación en los colectivos no depende del que se sienta al lado de la ventanilla. Entonces dice, no, directamente hay que sacar las ventanillas. ¿Qué te parece? Sí, no, es una decisión que hay que pensarla, o sea, desde un lugar teórico no es mala, hay que ver porque también llueve, qué sé yo, hay complejidades, pero sí, es verdad, el transporte público es un lugar de alto riesgo. ¿Por qué? Porque viaja la gente amontonada por lo general y porque la gente tiene frío y cierra la ventana y ahí no hay circulación de aire. Entonces hay que controlar las dos cosas, ¿no? Que haya la circulación de aire adecuada, que eso es simple, que las ventanillas estén abiertas o si se sacan las ventanillas, no sé cuán complejo es para las empresas trabajar eso. Por eso digo, desde lo teórico no está mal, después hay que ver la viabilidad de la medida, pero más allá de eso, el control también de la cantidad de gente que puede utilizar el colectivo, ¿no? Que el colectivo esté disponible fundamentalmente para las actividades esenciales. Bien. Todas las demás actividades que se busquen una alternativa para el transporte, para que la actividad siga sosteniendo. La idea nuestra es justamente no ir a un cierre de actividades. Estamos de acuerdo con el ministro Guzmán, aunque nos vemos una dicotomía entre la cuestión sanitaria y la cuestión económica. Pero para mantener la cuestión económica activa, no podemos explotar sanitariamente, porque si no, en lo que pasó en varios lugares que tomó esa decisión, se guardaran igual, tuvieran que tomar medidas restrictivas más duras todavía, porque ya la gente muriéndose en los pasillos de los hospitales es una imagen que ninguna sociedad, ningún gobierno quiere, y cuando eso pasa, se cierra todo igual. Entonces evitemos llegar a eso, evitemos cerrar todo igual, ¿no? Y ahí es de compromiso también, sabemos que es difícil del sector empresarial, bueno, voy a mantener mi actividad funcionando, no es una actividad esencial, voy a garantizar algún tipo de transporte
para mantener mi actividad. Aumenta costos, sí, aumenta costos, es horrible, sí, pero el contexto que estamos viviendo es horrible, no es normal el contexto que estamos viviendo. Entonces acá es buscar el mal menor, no la mejor solución, porque la mejor solución es que se termine la pandemia, y eso está por ahora fuera de nuestro control a corto y mediano plazo, ¿no? Bien. Enio García, el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, gracias por atendernos como siempre, ¿eh?